Buenas, muy buenas tardes, tengan todos los colegas presentes. Qué placer tenerlos por acá nuevamente en esta actividad webinar de la tarde de hoy. Para mí es un enorme placer poder en esta jornada poder coordinar esta actividad con tres espectaculares colegas. Si me permiten un segundito, voy a compartir un segundo una breve presentación. Y por acá entonces estamos dándole la bienvenida al webinar Más allá de la concepción. Les pido por favor a todos los presentes, siempre sueñen con lo imposible para que alcancen lo inalcanzable. Esta tarde, Grupo Leti, en alianza con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, específicamente con su seccional Centro Occidental y su sección de anticoncepción, les estarán llevando esta actividad denominada Más allá de la anticoncepción. Tendremos, como les había mencionado, tres excelentes expositoras. En primer lugar, la doctora Sofía Rivas Rangel, médico ginecobstetra, especialista en ginecología infantil y juvenil, miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, miembro de su sección de anticoncepción y miembro también de la Junta Directiva de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, seccional Centro Occidental. De seguidas, la doctora María Auxiliadora Curiel, médico obstetra ginecólogo, especialista en endocrinología ginecológica, también miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y coordinadora de la sección de anticoncepción, quien nos va a hablar acerca de anticonceptivos en patologías ginecológicas. Y finalmente, la doctora Indira Centeno, médico ginecólogo, especialista en endocrinología ginecológica, profesora de la Universidad Central de Venezuela, en el Hospital Clínico Universitario de la Ciudad de Caracas, quien nos conversará acerca de anticonceptivos en síndrome de ovario poliquístico. Como un amable recordatorio, queridos colegas, por favor, a partir de este momento mantengan apagados o silenciados sus equipos celulares o cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda interferir con las presentaciones, y al finalizar las mismas tendremos un periodo bien enriquecedor de preguntas y respuestas. Agradecidos por su presencia en la tarde de hoy, recordándoles que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube, Grupo Leti. Les invito, por supuesto, a que se suscriban en él, recordándoles que la primera regla del éxito es una buena preparación y agradeciéndoles una vez más su presencia acá en la tarde de hoy. Los voy a dejar en la amable compañía de la doctora Sofía Rivas para que les converse acerca de anticoncepción en adolescentes, beneficios adicionales. Sofía, muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirme llevar adelante esta actividad hoy aquí desde tu propia casa. Muchísimas gracias, Buenas Sofía. tardes para todos. Gracias, Pastor, por la presentación. Bueno, muchísimas gracias a Laboratorios Leti por permitirnos de su plataforma para seguir continuando haciendo educación médica continua. Bueno, vamos a dar inicio. Me corresponde hablar sobre anticoncepción en adolescentes, beneficios adicionales. Quiero verificar que puedan ver la pantalla. Y vale, se ve Ok. bastante bien y se escucha perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, para todos es conocido que el embarazo en la adolescente es una problemática a nivel mundial y esto cada vez pues genera mucho más problemas y es algo que perpetúa la pobreza. Es por esto que existe la necesidad de una consulta de salud sexual y reproductiva adecuada para la adolescente que nos permita ayudar a que ella pueda desarrollar un derecho que es decidir el número y el momento de los hijos que desea tener. Y muchas veces nos preguntamos si tenemos, ya va que no logro pasar, voy a dejar de compartir un segundo porque creo que en la que tomé al principio, voy a hacerlo así porque esa se quedó como en una sola. Ajá, exacto. Entonces, siempre, muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿estamos haciendo bien? ¿Hay un marco legal para esto? Y debemos recordar que en la Ley Orgánica de Protección de la Niña y el Adolescente, en el artículo 43, habla de la necesidad de dar educación sexual adecuada a los niños, así como también el artículo 50 y 65 nos brinda una gran parte de lo que es la necesidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, que esto debe
los niños tienen derecho a estar informados, educados de acuerdo a su desarrollo, a su edad, a su salud sobre su salud sexual, para que ellos puedan desarrollar una conducta sexual, una maternidad y una paternidad responsable, de manera voluntaria y sin riesgo. Y otra cosa que es muy importante es que todos los adolescentes mayores de 14 años de edad tienen derecho a solicitar por sí mismos y a recibir atención médica sin la presencia de sus representantes. Ya en el año 2003 se crearon en la parte de materia de salud sexual y reproductiva, se hizo una norma oficial donde de integrar a los adolescentes, y así también se hizo un manual de atención estableciéndose protocolos clínicos para la atención de adolescentes tanto en primer y segundo nivel de atención. Y ellos clasifican de que los adolescentes menores de 14 años que requieran anticoncepción se debemos solicitar entonces un consentimiento informado de los representantes. Es por esto que nos vamos a estar ante un adolescente que tiene unas condiciones psicológicas, biológicas, sociales completamente distintas a la paciente adulta. Y de esta forma nos plantearíamos, bueno, ¿existe un anticonceptivo ideal para esta etapa de la vida? ¿Qué características buscaríamos? Bueno, que no interfiera en su desarrollo. Y esto se nos pone difícil porque cada vez el inicio más temprano de la actividad sexual requiere anticoncepción a edades muy tempranas, que sea reversible y eficaz, porque las adolescentes no suelen ser regulares en la toma de los anticonceptivos orales combinados. Y no toleran muy bien los efectos secundarios, lo que hace que suspendan el método, que sea fácil y económico, porque muchas veces los padres están en desconocimiento de que la paciente requiere anticoncepción y entonces ella necesita costear los anticonceptivos, y esto se vuelve una limitante. Y que se adapte a su actividad sexual. La sexualidad de los adolescentes, las relaciones sexuales son irregulares, poco frecuentes, no previstas, manejan una monogamia sucesiva, entonces esto tenemos que tomarlo en cuenta. Es por esto que no hay un método único ideal para los adolescentes que podamos decir solo vamos a usar este, sino que se debe respetar la decisión personal, la escogencia, dando una adecuada consejería. Es importante siempre brindar la información sobre todos los métodos, incluidos los de larga duración reversible y sus beneficios. La consejería con los adolescentes debe informar sobre la importancia del método de barrera y por lo tanto promocionar la doble protección, tanto un método de prevención de embarazo como el uso del preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Igualmente es oportuno hablar sobre anticoncepción hormonal de emergencia, cómo y cuándo usarla. Se considera que si la paciente ya tiene, se le suministra previamente la anticoncepción de emergencia, entonces el beneficio va a ser muchísimo mejor. Y cuando analizamos, por ejemplo, en este trabajo, ¿de qué depende? ¿Qué piensan las adolescentes por qué ellas escogen uno u otro método anticonceptivo? Vemos que en su gran mayoría lo que quieren es evitar el embarazo. Algunas mencionan también que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, pero vemos como un gran grupo relaciona que desea regular las reglas o que no influya sobre las reglas. Entonces, esto que es un ciclo que va a ocurrir durante toda la etapa de la vida. En este trabajo me llamó la atención porque ellos clasifican a las adolescentes como en tres tipos, dependiendo si ya ha tenido un producto de la gestación vivo o no. Entonces, por ejemplo, el grupo A es aquella adolescente que es nuligesta, que tiene una actividad sexual esporádica, que la relación de pareja es débil o inestable y que la fertilidad no ha sido comprobada. El grupo B ha tenido un embarazo, pero con pérdida gestacional, la actividad sexual es menos esporádica que el grupo anterior y la relación de pareja es débil. Y el grupo C ya ha tenido un parto, una actividad sexual más regular, relacionada, tiene una buena relación de pareja, es estable y no ha probado, ya ha probado su fertilidad. El grupo más difícil es el grupo A, porque es aquella paciente que todavía no ha tenido, no tiene conciencia de la necesidad de anticoncepción. Entonces, ¿qué métodos anticonceptivos podemos utilizar en la adolescencia? En definitiva, cuando vamos a hablar de anticoncepción, tenemos que basarnos en los criterios médicos de elegibilidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud,
Y tenemos que con respecto a la edad, no existe contraindicación médica para negar algún método anticonceptivo a los adolescentes. Y vemos que con respecto a la anticoncepción hormonal combinado, incluido anticonceptivos orales, inyectables, parches, anillos combinados, se puede indicar desde la menarquia, siendo categoría 1 de los criterios médicos. Y en aquellas pacientes mayores a 40 años, entonces ya pasa a ser una categoría 2. Pero cuando tú le preguntas a los adolescentes cuál es hacia qué se inclinan o analizas qué es lo que más usa, vemos que el 57,1% usa métodos hormonales, el 41,8% usa métodos de barrera y un porcentaje muy bajo usa dispositivos intrauterinos. ¿Y qué necesitamos para indicar un anticonceptivo? Tomando en cuenta el trabajo recientemente publicado de la actualización de los anticoncepción en este año por la Sociedad de Obstetricia, vemos que los que están encerrados para anticoncepción hormonal combinada, solo de progestágeno, implantes o sistema del liberador de levonorgestrel, necesitan una anamnesis detallada, o sea, un buen interrogatorio de antecedentes de qué quiere la paciente, instrucciones de uso del método, cómo lo va a usar, qué efectos puede presentar, información sobre el patrón de sangrado, si este va a cambiar, y de resto no necesitan absolutamente más nada para indicar el método. Si estamos hablando de un anticonceptivo oral hormonal combinado, entonces la toma de la tensión arterial. Pero vemos cómo lo que es despistaje de ITS, laboratorio de rutina, ecosonograma pélvico, no forman parte de los requisitos para indicar anticoncepción. Y las condiciones de no elegibilidad van a ser las mismas que en la paciente adulta, que va a ser categoría 3, 4, aquellas pacientes que presenten enfermedad tromboembólica venosa, migrañas con auras, hepatitis aguda, cirugías mayores, anticuerpos antifosfolípidos positivos, trombofilia hereditaria, tumores hepáticos, benignos, inmovilizaciones prolongadas o combinados en las primeras 3 semanas postparto, o que tengan interacción con medicamentos tipo rifampicina, rifampicina, lamotrigina, fenitoína, carbamazepina, barbitúrico, etc. Entonces, tenemos que durante los años reproductivos la mujer puede presentar condiciones ginecológicas, bien sea temporales o más permanentes, en relación o no con el ciclo menstrual. Y de esta forma comprometer su actividad diaria, tanto escolar, laboral, social, familiar. Es decir, que le afectan su calidad de vida. Y es por esto que desde hace mucho tiempo ya se habla de los beneficios no anticonceptivos de los anticonceptivos. Y esto va a ser una manera, sobre todo en la etapa de la adolescencia, de poder producir un mayor apego o enganche a la terapia anticonceptiva. Porque si nosotros le decimos a un adolescente que este tratamiento, este anticonceptivo, le va a prevenir el embarazo, ella, ok, lo va a aceptar. Pero si nosotros es una adolescente que tiene, por ejemplo, un acné marcado y le decimos que ella va a mejorar del acné con el uso del anticonceptivo, esta paciente se va a enganchar muchísimo más con el anticonceptivo o con el método porque tiene un beneficio adicional. Es por esto que se establece, dependiendo de lo que presente la disminorrea, tenemos todos los hormonales pueden actuar desfavoreciendo la disminución, controles de ciclo, todos los hormonales, dispositivos liberador de levonorgestrel, acetato de medroxiprogesterona, anticonceptivos orales combinados. Se ha descrito factor protector de cáncer de ovario y endometrio en los anticonceptivos orales combinados, prevención de embarazo ectópico, anticonceptivos orales combinados para el tratamiento del acné, anticonceptivos orales combinados, parche vainillo, supresión menstrual que se da muy bien con los ciclos continuos o el uso de implantes subdérmicos, acetato de medroxiprogesterona o el dispositivo liberador de levonorgestrel, así como también el dolor producido por la endometriosis va a responder con todos los hormonales y el síndrome premenstrual que el uso prolongado o continuo o ciclos 24/4 va a mejorar la sintomatología. Entonces, como les comentaba, ya desde el 2016 pasamos de querer tener un anticonceptivo eficaz, seguro y aceptable a un beneficio adicional, porque cada vez más temprano las adolescentes inician actividad sexual y se estima que la paciente que usa un método anticonceptivo va a tener entre 15 años previo a su primer embarazo un método anticonceptivo. ¿Y en qué nos vamos a basar o con qué nos podemos orientar?
bueno, podemos ver, dependiendo del tipo de gestágeno con que combinemos, va a tener un beneficio adicional. Y es por esto que los estados de hiperandrogenismo, acné, seborrea, alopecia o hirsutismo nos vamos a beneficiar de un uso de un acetato de ciproterona, un dienogés o una drospirenona. Si es una paciente que tiene facilidad para aumentar de peso o presente edema o mastalgia, va a favorecerse de usar una drospirenona. Si es una paciente con un diagnóstico ya establecido o sospecha de endometriosis, va a tener muy buena respuesta con el dienogés. Si la paciente usó previo otra anticoncepción y nos manifiesta que tiene una reducción de la libido, pues nos vamos por la combinación clásica de etinilestradiol y levonorgestrel o valerato de estradiol y dienogés. Si lo que más le afecta es el sangrado abundante, entonces usar régimen continuo o dienogés o drospirenona en régimen extendido nos va a ayudar a disminuir esa cantidad de sangrado, así como en la disminorrea, ciclos de 24/4 y en la mejoría del perfil lipídico o hemostásica, el valerato y el dienogés. Entonces, siguiendo con el consenso de anticoncepción, hay todo un capítulo súper interesante donde hay qué podemos usar de anticoncepción dependiendo de lo que esté pasando la paciente. Y les voy a enfocar principalmente los que son más comunes durante la adolescencia. El tratamiento del sangrado menstrual abundante, la mejoría de la dismenorrea primaria, la mejoría del síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual, el tratamiento de la endometriosis y el tratamiento de los hiperandrogenios. Y tenemos que recordar que el sangrado uterino anormal, sobre todo por disfunción ovulatoria, es sumamente frecuente en la adolescencia y que está establecido que amerita, si bien se puede presentar como un síntoma por esa inmadurez del eje hipotálamo y hipófisis gonadal que condiciona a sangrados en exceso o a ausencia de sangrado, si bien en gran parte fisiológico, tenemos que tomar en cuenta que esta paciente esto le va a afectar su calidad de vida y le va a alterar su dinámica y a su vez la va a poner en un riesgo de anemia, lo cual debemos evitar a toda costa. Entonces, es por esto que la anticoncepción hormonal combinada en las distintas preparaciones tiene evidencia, tanto en ensayos aleatorios y no aleatorios, con que produce una reducción de la pérdida de sangre menstrual y que llegan a regular el ciclo menstrual y disminuyen el volumen total de pérdida sanguínea tanto en un 60 como en un 80%. Por lo tanto, esta paciente se va a beneficiar de la toma de un anticonceptivo porque vamos a prevenir unas pérdidas mayores o una anemia moderada severa que luego va a comprometer su vida. Este trabajo, que es específicamente en adolescentes, el año 2003, ellos evaluaron el sangrado menstrual en las adolescentes y establecieron que el tratamiento de primera línea es la terapia hormonal combinada por vía oral y en todas estas pacientes que se encuentren hemodinámicamente estables. Si bien para los sangrados uterinos anormales, las progestinas también tienen una buena respuesta dependiendo de cómo tengamos a esta paciente, pero se ha visto una respuesta muy buena con anticoncepción oral combinada. Es por esto que todos los anticonceptivos nos van a funcionar. Obviamente, los que tengan mayor efecto o mayor sensibilidad a nivel uterino, pues va a tener una buena combinación. Y en la paciente adulta, el sistema liberador del levonorgestrel, pues está establecido que es el más efectivo para reducir la cantidad de sangrado y mejorando esos sangrados abundantes hasta en un 92%. Pero en las adolescentes no siempre tenemos la posibilidad de usar este método, entonces nos va a ir muy bien con anticoncepción oral combinada y que siempre en la adolescente usar 0,30 de etinilestradiol, no dosis menores, porque entonces esto nos puede condicionar a un sangrado, pero más bien por el uso de anticonceptivo. En la dismenorrea primaria tenemos que estar establecido por Asociación Médica Americana y ya revisiones amplias donde la paciente con el inicio de la anticoncepción hormonal, esta paciente que no mejoró con el uso de AINES, con todas las recomendaciones generales de cambios en el estilo de vida, de incorporar actividad física, persiste este dolor menstrual cuando la reevaluamos, pues podemos usar anticoncepción oral combinada de manera eficaz en una terapia más o menos entre 3 a 6 meses, pero importante reevaluar entre 2 a 3 meses de iniciar la misma.
Y por supuesto, debemos mencionarle a la paciente que puede presentar algunos efectos adversos como sangrado irregular, cefalea, náuseas por el uso de la anticoncepción. Pero la paciente inmediatamente va a sentir mejoría de su sintomatología. Y esto está dado porque obviamente la amenorrea va inducida por cualquiera de los métodos que usemos, va a beneficiarse porque esto va a reducir el espesor y la maduración del endometrio, va a disminuir el flujo menstrual, va a inhibir la producción de prostaglandinas e interfiere en la acción enzimática de la ciclogenasa 2 y por lo tanto una disminución subsiguiente de la presión y de la contractilidad uterina. Si es una paciente que ya tenemos documentado una endometriosis porque le vimos un endometrioma, el uso continuo de anticonceptivos orales combinados va a mejorar la sintomatología porque no tenemos que, esto es una paciente que va a necesitar tratamiento por un tiempo muy prolongado. Entonces, aquí también nos vamos a tener un beneficio adicional. ¿Qué pasa con el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual? Está establecido que parte del tratamiento es la combinación de anticonceptivos orales combinados con una progestina de cuarta generación como la drospirenona en un régimen de 24/4 ha sido aprobado por la FDA como el tratamiento porque esto va a reducir ese espacio libre de hormona y por lo tanto va a limitar esos picos que son los que van a producir la sintomatología molesta. También en revisiones de Cochrane está el tratamiento después de 3 meses. Las pacientes refieren una gran mejoría de los síntomas premenstruales comparadas con el placebo y las pacientes podían hacer, se sentía que tenían más fuerza o más ánimo tanto para las actividades sociales como para compartir con amigos. El tratamiento del hiperandrogenismo, brevemente porque vamos a tener una excelente conferencia sobre esto, pero las adolescentes, muchísimas van a presentar tanto clínica como bioquímicamente signos de hiperandrogenismo. Y aquí la terapia hormonal, la anticoncepción hormonal, va a suprimir la secreción de la hormona luteinizante, va a inhibir la producción de esteroides ováricos, va a estimular la producción de globulina transportadora, hormonas sexuales, lo que reduce los niveles de andrógeno libre y va a reducir la producción de andrógenos a nivel suprarrenal. Y también una inhibición de la actividad alfa-5 reductasa en aquellos órganos diana receptores a los andrógenos. El acné, el acetato de ciproterona y etinilestradiol está autorizado para su uso en el acné moderado y grave y forma parte del tratamiento de los anticonceptivos para el tratamiento del acné, así como en las pacientes que estén haciéndose tratamientos de láser para hirsutismo, se benefician, si no hay una respuesta adecuada, de asociar un anticonceptivo. Todos los estrógenos que tengan efecto antiandrogénico van a funcionar y ya sabemos que para adolescentes no menos de 30 microgramos de etinilestradiol. ¿Por qué fallan entonces los anticonceptivos en las adolescentes? Porque bueno, si tiene tantos beneficios, porque bueno, 37% mal cumplimiento de la píldora, un 22% toma en un orden diferente, no sabía cómo era el inicio sino al inicio del ciclo, un 15% estima que olvidó hasta 3 píldoras en un lapso y un 41% menos del 41% lo toma correctamente todos los días. Entonces, por esto es que la tasa de falla para embarazo en las adolescentes en su primer año de uso se mantiene en un 16%. Y nos enfrentamos a otra, la tasa de continuidad, y que esto también lo tenemos que trabajar justamente con estos beneficios adicionales. Si vemos en el primer año, la anticoncepción hormonal combinada se mantiene en un 12%, pero si la comparamos al segundo año va en un 2% y en un tercer año ya vamos prácticamente en un 0% y esto no supera los métodos de larga duración, reversibles de larga duración, porque no dependen del apego de la paciente para mantener la terapia. ¿Qué pudiésemos hacer para facilitar esto? Bueno, no olvidar que la consulta de anticoncepción en la adolescente es una consulta de emergencia. La paciente debe salir del consultorio con un método anticonceptivo porque en ese lapso de que voy a comprarlo, voy a buscarlo, se le olvida, cambia de opinión, la convencen de que no lo use y perdemos esa oportunidad de iniciar anticoncepción. Quick Start, iniciar en cualquier momento del ciclo y adicionar 7 días de protección con preservativo.
el rango extendido se ha visto 84.7, 26.2 o 24.4 que tenemos presentaciones, hace que la paciente tome de manera continua el anticonceptivo, tenga menos olvido y hay una reducción como tal en la tasa de embarazo. Y si es una paciente que estamos con un sangrado menstrual abundante, con un síndrome anémico, ella se va a favorecer pues de no menstruar. Y no olvidar la doble protección que tenemos que insistir en la adolescente. Los efectos secundarios, los más temidos que siempre hablamos, osteopenia y tromboembolismo. La osteopenia, la edad de inicio, va a depender de la edad de inicio, el tiempo, el uso, cuál formulación vamos a usar, pero tenemos que recordar también que debemos insistir en las adolescentes en hábitos saludables, ejercicio, alimentación adecuada, que esto también, el hábito del cigarrillo, a veces no lo tomamos muy en cuenta. Y el tromboembolismo, no olvidarnos que el riesgo de tromboembolismo, si la paciente se embaraza, va a ser muchísimo mayor que si toma un anticonceptivo. Entonces, por lo tanto, no hay motivos ni estudios que establezcan que debemos desaconsejar el uso de anticoncepción hormonal combinada por los riesgos de los efectos secundarios, porque el embarazo va a producir un mayor daño en esta paciente. Recordar que allá hay suficientes bases científicas, tanto de asociaciones como de estudios, la Declaración del Consenso Global para ampliar la elección de los anticonceptivos para los adolescentes y los jóvenes, a fin de incluir los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. La edad no va a ser una contraindicación y en ellos también vamos a tener beneficios adicionales. Entonces, al mencionarle a la paciente, por ejemplo, que con un implante subdérmico ella va a entrar en la amenorrea, le vamos a reforzar que va a mejorar sus cifras de hemoglobina, que no va a tener las molestias del sangrado y de esta manera vamos a hacer que ella se apegue un poco más al método. O si es una paciente que mantiene una dismenorrea permanente o que tiene un diagnóstico de endometriosis. El uso del DIU y los implantes hormonales también pueden mejorar, esto va a contribuir a que la paciente entonces mejore sus cifras de hemoglobina y se apegue más al método. La consejería en adolescencia es fundamental, asegurarse que entendió las indicaciones, pedir que no las repitan, darle la posibilidad de tener un número donde pueda consultar, decirle que si tiene alguna duda puede preguntar si va a menstruar o no menstruar, porque de esto va a depender que la paciente abandone o no el método. Ya para finalizar, ¿en qué insistir? Debemos aclarar mitos en relación a los distintos métodos. No podemos dejar permitir que esto siga afectando el uso de la anticoncepción. Debemos exponer los distintos métodos según la preferencia en presencia o no de un acompañante y ayudar a la elección del método, respetando las preferencias y las ideas de los adolescentes y decirle tú eliges. Aquí tenemos un abanico de posibilidades y que sea ella la que elige, porque cuando es la adolescente que toma la decisión de algún método anticonceptivo, el tiempo de uso va a ser mucho mayor. Y como siempre les menciono, la triada que no falla, educación sexual, consejería y opciones de anticoncepción es la única manera. Y bueno, a veces quisiéramos hacer esto, pero lamentándolo mucho no podemos, pero sí podemos seguirnos informando, eliminando mitos y preparándonos en consejería de anticoncepción para poder darle un mayor beneficio a nuestras pacientes adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Excelente, como siempre, tu presentación. Bueno, esto se está poniendo bueno porque ya tenemos más de 250 personas que se han conectado desde diversas partes del país y probablemente del mundo. Escríbanos por el chat desde dónde nos visita, desde dónde nos está viendo. Bueno, para no dilatar más el tiempo, una vez más agradeciendo a Sofía su excelente presentación, los voy a dejar en la compañía de la doctora María Auxiliadora Curiel, que desde la ciudad de Coro nos va a conversar acerca de anticoncepción en patologías ginecológicas. Doctora Curiel, adelante, los micrófonos son todos suyos. Muy buenas tardes, casi noche. Un placer para mí, de verdad, estar con ustedes en este panel de expertos. De verdad, muy agradecida con el apoyo de la Sociedad de Ginecología, la seccional de anticoncepción y ustedes, colegas que me acompañan, el Laboratorio Leti por su apoyo para esta actividad y apostar siempre a la actualización. Realmente insisto en que esta es la herramienta que podemos utilizar día a día, no solamente para nosotros personalmente, sino también para nuestras pacientes, que al final de cuentas son las más beneficiadas de esta información. Y que la repliquemos, como dice la doctora
Sofía a través de derribar mitos de la consejería. Y bueno, para aprovechar el tiempo, quiero ser muy concisa en ciertas patologías que vamos a mencionar. Realmente esto es un trabajo que cada día se actualiza más la cantidad de información y estudios que avalan el uso de la anticoncepción hormonal como una opción terapéutica, no solamente para su efecto anticonceptivo, como lo sabemos, porque hay unos beneficios que van mucho más allá de eso, que se añaden a los beneficios de la salud general de la mujer, ¿ok? Ya sea para tratar condiciones previas o para prevenir alguna patología o condición adicional específicamente de cada uno. Y sabemos que la combinación de estrógenos y progestina depende de cada tipo de molécula que se utilice, ya está aprobada para algunas condiciones médicas y, por supuesto, cada una va a ser orientada de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Sabemos que en el mundo existen 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva y fíjese que 1.100 millones necesitan planificación familiar. Quizás no todas la cumplan, pero sí la necesitan. Y quizás este beneficio de la anticoncepción, de poder planificar su familia, también tiene un beneficio a nivel de su salud ginecológica. Patologías ginecológicas o condiciones ginecológicas que vamos a desarrollar en esta conferencia la vamos a clasificar en 5 grupos. El primero, el grupo de la endometriosis y adenomiosis, que sabemos que es una de las condiciones más frecuentes de nuestra consulta. El segundo, los miomas uterinos, y ya van a ver por qué, vamos a hablar de este. Las patologías endometriales y los pólipos endometriales. Y por último, no es una patología, pero es una condición de frecuencia que es la transición menopáusica. Vamos a entrar en el tema de una vez. Y sabemos que la endometriosis ya es una condición, como decía la doctora Sofía, que aparece desde la menarquia incluso en pacientes adolescentes, y vemos cómo hay bastantes instituciones, sociedades internacionales que avalan el uso de la anticoncepción hormonal combinada y los anticonceptivos de solo progestinas para la reducción clínica de ciertos síntomas que son los pilares de la endometriosis, como es la dismenorrea, el dolor pélvico no cíclico y la dispareunia. Pero además hemos visto que mejora la calidad de vida de las mujeres que la padecen, que también es un motivo de consulta muy frecuente. Incluso después de una cirugía conservadora, el uso continuo de anticoncepción hormonal se va a asociar a una reducción importante y significativa de la dismenorrea, de ese dolor pélvico, y también puede favorecer a una menor recurrencia de la endometriosis como tal, a diferencia del uso de anticoncepción cíclica. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que quizás no hay una superioridad en un anticonceptivo en particular, pero son seguros a largo plazo, son bien tolerados, son accesibles incluso, y tienen una tasa significativamente mayor de remisión total de la endometriosis. Todo esto con un nivel de evidencia moderada. Sin embargo, hemos visto también últimamente cómo hay estudios enfocados al uso de etinilestradiol con dienogés, que es una progestina de segunda generación, que tiene beneficios a nivel del dolor pélvico asociado a la endometriosis y mejora también la calidad de vida sexual de la paciente, con un régimen, insisto, que tiene que ser continuo. En la endometriosis como tal, vemos en este gráfico cómo existen varias opciones terapéuticas. Sabemos que los análogos de la GnRH quizás son la primera opción para estas pacientes, pero las progestinas tienen el beneficio de que actúan a nivel de distintas zonas, a nivel central, a nivel local, a nivel ovárico, a nivel uterino, pero sabemos que tenemos varias opciones, entre ellos están el tratamiento a largo plazo con el dienogés, con el acetato de norepinefrina y el acetato de medroxiprogesterona, que como mencionaba actúa en múltiples sitios, pero específicamente el levonorgestrel induce una atrofia glandular endometrial, una transformación decidual del estroma, va a reducir la proliferación de células endometriales y aumenta la apoptosis. Y es importante que sepamos esto porque vamos a ver más adelante cómo el sistema endocrinino liberador de levonorgestrel puede ser una excelente opción. ¿Ok? Las píldoras de solo progestina de forma continua, tanto el dienogés como el acetato de norepinefrina, cuentan ya con una aprobación internacional para el tratamiento de la endometriosis. Incluso pudiesen ser mejores que la anticoncepción hormonal combinada, como una terapia de primera línea. Y específicamente el dienogés, cuando se presenta de forma unitaria o solo, ya hemos dicho
que es un derivado de la 19-nortestosterona, va a ofrecer una alternativa eficaz, tolerable y quizás importante a la cirugía y después de la cirugía, con mucha ventaja sobre la anticoncepción hormonal combinada. Y no podemos olvidar el acetato medroxiprogesterona de depósito, que de forma intramuscular también puede ser una opción terapéutica que se puede usar de forma segura en esta patología. Todas estas con un nivel de evidencia moderado. Pero no podemos olvidar las progestinas no orales, como por ejemplo el implante liberador de etonogestrel y el sistema endocrino liberador del etonogestrel. Específicamente con el implante, este tiene beneficio en la reducción del dolor asociado a la endometriosis, pero también en los endometriomas y en la endometriosis rectovaginal. Incluso en este estudio de Carvalho, que es un estudio de no inferioridad, comparando las dos opciones terapéuticas, ambas mejoraron la sintomatología y la calidad de vida, sin una diferencia significativa entre ambos grupos. Esto con un nivel de evidencia moderado. Lo que sí está determinado es que se ha comprobado que la inserción del sistema endocrino liberador de levonorgestrel es una forma adecuada, comparable incluso al uso de análogo de la GnRH y puede tener, por supuesto, ventajas clínicas como, por ejemplo, que es un uso prolongado, tiene una buena tolerancia y no va a interferir con la densidad mineral ósea. Este estudio realizado actualmente por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Francia plantea unas guías con respecto al manejo de la endometriosis y ellos concluyen que en mujeres que no han sido operadas, la primera línea de tratamiento hormonal pudiese ser anticonceptivos orales combinados y el sistema endocrino liberador de levonorgestrel. Pero aquellas pacientes que ya fueron intervenidas, también se recomienda un tratamiento hormonal continuo posterior a la cirugía para mejorar la calidad de vida y disminuir la recurrencia del dolor. Y también plantean una opción como los anticonceptivos orales combinados y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, con un nivel de evidencia moderado. Incluso tenemos este estudio ya a nivel del Royal College de Obstetricia y Ginecología del 2020, donde evalúa una revisión de ensayos controlados aleatorios y estudios de cortes que comparan el efecto de los anticonceptivos orales cíclicos, el anticonceptivo oral combinado, el agonista de la GnRH, el dienogés y el sistema endocrino liberador de levonorgestrel. Con respecto, o sea, lo comparan con el tratamiento expectante, viendo la recurrencia de la endometriosis. Entonces, en todas estas opciones, el sistema endocrino liberador de levonorgestrel fue clasificado como el mejor en evitar la recurrencia de la endometriosis, seguido por el dienogés, que ya lo mencionamos anteriormente, y la combinación de análogos de la GnRH más el sistema endocrino liberador de levonorgestrel. Lo que no hay duda es que el uso prolongado de un tratamiento hormonal posterior a la cirugía es eficaz para evitar la recurrencia. ¿Ok? Ahora bien, la adenomiosis por lo general sucede en casi todas las pacientes que también tienen endometriosis y tiene una sintomatología muy parecida y ya hemos visto cómo la sintomatología de la adenomiosis, que está caracterizada por la dismenorrea, el dolor pélvico crónico y la menorragia o los sangrados abundantes, son fácilmente controladas con la anticoncepción hormonal, ¿ok? Entonces, en esta revisión que se hizo actualmente en el 2024, es una revisión sistemática y de metaanálisis que concluye que tenemos una opción al alcance que es el dienogés y es una línea de tratamiento eficaz para controlar los síntomas dolorosos y el sangrado uterino en mujeres con adenomiosis, en una terapia a corto plazo, o sea, menos de 6 meses y hasta más de 24 meses. Y se reconoce, obviamente, que el tratamiento definitivo de la adenomiosis es la histerectomía, pero también incluye riesgo quirúrgico y anestésico que tenemos que evaluar. Por eso que cada paciente se debe individualizar. También vemos cómo el sistema endocrino liberador de levonorgestrel es una opción prometedora y eficaz para el tratamiento de la adenomiosis. Sin embargo, tenemos que individualizar cada caso. ¿Qué pasa con esta opción terapéutica? Que ya va a reducir la gravedad de los síntomas, por supuesto, porque sabemos que el sistema intrauterino es la primera opción para el sangrado abundante. Aparte, disminuye el volumen uterino, que es una de las cosas que nosotros buscamos con el tratamiento, y disminuye el grosor del endometrio. Por supuesto, todo esto lleva a una mejoría de los resultados del laboratorio.
También vemos que mejoró la calidad de vida específicamente al mejorar de manera más eficaz las pacientes que tienen una adenomiosis de tipo incipiente, que en aquellos casos de adenomiosis más avanzada, porque por supuesto vamos a observar que en estas pacientes ya la distorsión del músculo uterino o de la cavidad endometrial puede hacer que sea más frecuente la expulsión o el rechazo del dispositivo. ¿Ok? Por supuesto, todo esto va a llevar a la disminución de la dismenorrea y mejoría de los niveles de hemoglobina. Como lo comentaba hace ratico, el uso de estos sistemas en pacientes que ya tienen una adenomiosis más avanzada lleva a una alta incidencia de fracaso del tratamiento. Y vemos cómo concluimos en esta última revisión del 2019 de Benetti Pinto, que tanto el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel como el dienogest presentan buenos resultados para controlar el sangrado, el dolor pélvico respectivamente, frente a sus opciones comparadoras, ¿ok? Sin embargo, hay una escasez de estudios para respaldar cada uno de estos medicamentos para el tratamiento de la adenomiosis sintomática. Se nos queda seguir estudiando esta patología. Ahora bien, con la hiperplasia endometrial no atípica, definitivamente ya hay una gran cantidad de estudios que avalan que el sistema intrauterino del liberador de levonorgestrel logra tasas de efecto terapéutica mucho más altas y disminuye la tasa de histerectomías en comparación con las progestinas orales y debe ofrecerse como una alternativa en estos casos. Incluso puede ser capaz de prevenir la aparición de una hiperplasia atípica y de cáncer de endometrio en aquellas pacientes con un alto riesgo para esta condición cancerígena. Incluso tenemos esta revisión donde vemos que el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel es una opción terapéutica para la hiperplasia endometrial. ¿Por qué? Porque existe cada vez más evidencia, sin embargo sigue siendo moderada, de que es probable que este tratamiento con el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel durante 3 a 6 meses sea mucho más eficaz que los progestágenos no intrauterinos para revertir la hiperplasia endometrial, ya sea en un seguimiento a corto o a largo plazo. Incluso, si se espera normalmente que la hiperplasia endometrial revierta en un 72% en los casos de las progestinas orales, en el caso del uso del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, esta regresión pudiese llegar a más del 92%. Entonces, fíjense la importancia de esta opción terapéutica. Perdón, disculpen. Esta evidencia también puede ser baja porque no va a suplir el sistema intrauterino la histerectomía, que al final de cuentas es lo que evita la progresión de la patología porque retiramos el útero, pero pudiese ser una opción porque garantiza menos abandonos del tratamiento por sus menores efectos adversos, una mayor duración del tratamiento en comparación con otras opciones. ¿Ok? Específicamente con los pólipos endometriales. Si quizás analizamos que mejora la hiperplasia endometrial, quizás también podamos asociarlo con el pólipo. Sin embargo, sabemos que la cirugía histeroscópica, específicamente la polipectomía, es el tratamiento estándar para el manejo de los pólipos. Pero hemos visto recientemente cómo muchos estudios han avalado el uso preoperatorio del dienogest como un tratamiento para disminuir el espesor del endometrio, disminuir la cantidad o la gravedad de sangrado y el tiempo operatorio en comparación a otro tratamiento o ningún tipo de tratamiento. Esto, sin embargo, tiene un nivel de evidencia bajo porque hay escasos estudios, pero lo quise traer a colación porque es interesante saber que a través de anticonceptivos podemos mejorar estas condiciones. Sin embargo, no es igual lo que sucede con el sistema endoterino liberador de levonorgestrel, que lo hemos visto en varios estudios retrospectivos que vamos a traer a colación, como es una opción terapéutica posterior a esa polipectomía histeroscópica, ya que va a reducir la recurrencia de los pólipos postoperatorios. Y se justifica este uso porque ya viene siendo utilizado desde hace varias décadas y tiene pocos efectos adversos. Y ellos recomiendan incluso colocarlo inmediatamente después de la polipectomía en aquellas pacientes que carecen de deseo reproductivo o que tienen tendencia a un estado hiperestrogénico que las haga vulnerables a la recurrencia de los pólipos endometriales. Fíjense cómo el seguimiento al año en usuarios con levonorgestrel es apenas del 1.39% y en pacientes de grupo control en un 6.19%. Y a los 2 años la recurrencia en pacientes sin
el dispositivo puede llegar incluso hasta un 20%. Entonces, hay una diferencia estadísticamente significativa. Tenemos un estudio más nuevo, donde también se hace de forma retrospectiva 312 mujeres que fueron sometidas a polipectomía y se dividieron en 3 grupos: el grupo control, el tratamiento oral con progestinas y la colocación del Mirena, que fue la marca comercial que ellos usaron. Y en estas pacientes que usaron el dispositivo, después de la estereoscopia, ellos pudieron reducir las tasas de recurrencia de los pólipos endometriales de forma significativa, mejorar los niveles de hemoglobina y, por supuesto, reducir el grosor de endometrio en un periodo de seguimiento de 12 meses. Seguimos. Vamos con los miomas. Los miomas es una condición que quizás es muy frecuente en nuestra consulta. No todos son sintomáticos. No quiero dar una clase sobre los miomas, pero le quise traer a colación la importancia de derribar mitos con respecto al uso de anticonceptivos en esta condición. Se sabe que los estrógenos pueden tener un papel estimulador, mientras que las progestinas pueden tener tanto un efecto estimulador como inhibidor. ¿Por qué inhibidor? Porque logran concentraciones suficientemente altas a nivel del endometrio. No es para la condición clínica, o sea, no es para la patología como tal, sino para la sintomatología asociada al sangrado uterino anormal que producen los miomas. Según las revisiones actuales, no existe una contraindicación para el uso de anticoncepción hormonal en caso de leiomiomas, con un nivel de evidencia alto, ¿ok? Pero en cuanto al sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, solo si la cavidad uterina se encuentra muy deformada o supera la longitud de este endoceptivo a nivel de la cavidad endometrial, es considerado categoría 4 según la OMS y los criterios médicos de elegibilidad. Pero, bueno, por supuesto porque hay mayor riesgo de perforación y de expulsión. Pero si la cavidad no es muy grande o no está deformada, este sistema viene siendo categoría 2, ¿ok? Para tratar el sangrado uterino normal asociado a la miomatosis, ¿ok? Fíjense que esta revisión en el 2020 plantea que debido a que la calidad de evidencia es muy baja, no existe certeza acerca de si este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel sea el tratamiento ideal para la hemorragia uterina normal, pero también puede aumentar los niveles de hemoglobina en pacientes premenopáusicas con fibromas uterinos. En este caso específico lo comparan con las progestinas, los anticonceptivos con progestinas, solo progestina, o el anticonceptivo oral combinado, o el acetato de noretisterol. Entonces, no hubo una evidencia suficiente para determinar si este sistema intrauterino liberador de levonorgestrel va a reducir el tamaño de los miomas en comparación con los anticonceptivos orales combinados. Entonces, concluimos que realmente se pueden utilizar opciones de anticonceptivos sin que afecte el mioma, pero cada caso debe ser individualizado. Para concluir, la transición menopáusica, como lo comenté al principio, no es una patología, pero es una condición fisiológica que en muchos casos tenemos la opción terapéutica del anticonceptivo, sobre todo en la situación país que tenemos, que quizás la terapia de reemplazo hormonal no sea tan accesible y podemos tomar de la mano estas opciones fáciles de alcanzar, como la anticoncepción combinada, ya vamos a ver, o la anticoncepción de solo progestina en casos específicos, ¿ok? Entonces vemos cómo la anticoncepción combinada va a constituir una excelente opción, además puede mejorar algunos síntomas asociados al climaterio. Ya sea en cualquiera de sus presentaciones, estas pueden ofrecer estos beneficios a nivel del periodo del climaterio, con un nivel de evidencia moderada. Pero muchas veces las pacientes prefieren los parches transdérmicos o los anillos vaginales porque puede tener mejor adherencia y igualmente son efectivos, ¿ok? En estas pacientes que tienen síntomas climatéricos, se sugiere seguir un régimen extendido, ¿ok? Y tratar de suprimir la menstruación, siempre y cuando la paciente lo desee, ¿ok? O ofrecer esquemas de 24/4, ya que tanto el esquema extendido como los esquemas de 24/4, que tienen un menor intervalo libre de hormonas, va a mejorar la sintomatología porque han demostrado su efectividad en relación a la disminución de esos síntomas. Y por supuesto van a controlar el ciclo menstrual y los sangrados irregulares, que son una de las causas más frecuentes de motivos de consulta que van a las pacientes en este periodo de la edad, ¿ok? Para la OMS, actualmente los beneficios de los anticonceptivos orales combinados superan los riesgos teóricos
en cada caso, pero ya sabemos que estas pacientes, por lo general, por su edad, ya tienen un riesgo cardiovascular aumentado que tenemos que individualizar, ¿ok? Por supuesto, debemos descartar comorbilidades que contraindiquen el uso de terapia hormonal, sobre todo a nivel estrogénico, y usar preferiblemente dosis bajas de estrógeno, preferiblemente estrógenos naturales y progestágenos que tengan un menor potencial trombótico, como por ejemplo el levonorgestrel y la norestesterona, ¿ok? También se pudiesen utilizar anticonceptivos de solo progestina, en caso tal que la paciente desee anticoncepción y, por supuesto, estén contraindicados los estrógenos, ¿ok? Y ambos pueden ser efectivos para el manejo de los sangrados. Pero también sabemos que ellos no van a mejorar los síntomas climatéricos y que a pesar de que pueden mejorar el sangrado, digo yo entre comillas, también pueden ocasionar irregularidades menstruales, inducir síntomas premenstruales que ya no están asociados a la condición, sino al propio anticonceptivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero recientemente hemos visto cómo estudios con la drospirenona de 4 miligramos ha sido una excelente opción en este periodo de la vida porque tiene un efecto antimineralocorticoide que todos conocemos, que puede reducir los riesgos de hipertensión, los riesgos de retención hídrica, los riesgos asociados al cambio de peso en este periodo. Y también tiene efecto antiandrogénico, por supuesto va a mejorar el estado de ánimo y el síndrome premenstrual. Estos tienen el beneficio que el patrón de sangrado irregular alcanza apenas un 40%. Y por lo general es un sangrado impredecible, tipo manchas, ¿ok? No podemos olvidar el acetato de medroxiprogesterona, que es una segunda línea en el caso de pacientes mayores de 45 años, pero sabiendo que esta opción terapéutica debe ser indicada con cuidado en caso de síndrome metabólico, en caso de pacientes con hipertensión, y ella va a tener el efecto adverso que disminuye ligeramente la densidad mineral ósea. Sin embargo, sabemos que este efecto adverso dura mientras que se esté utilizando y algunos meses después, pero la OMS no ha contraindicado su uso en estas pacientes, tampoco impone límites de edad ni tiempo para el uso de este medicamento, con un nivel de evidencia bajo. Entonces tenemos un abanico de opciones para poder tratar, sin olvidar a los LARCs. En este caso específico sabemos que cada vez hemos optado por usar la colocación del dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel y combinarlo con terapia hormonal sustitutiva de estrógeno. Y es una opción terapéutica muy práctica, porque va a combinar los beneficios del tratamiento de los síntomas climatéricos con el estrógeno y la protección o la contraposición hormonal a nivel endometrial con el sistema liberador de levonorgestrel. Esta opción es un anticonceptivo fácil de usar, bueno, por supuesto depende del ginecólogo que lo coloque, pero es muy deseable, tiene una larga duración, es muy eficaz y por lo general nos garantiza una buena adherencia al tratamiento. Por supuesto, lo que más les interesa a las pacientes en este periodo de su vida es que controla eficazmente los sangrados irregulares, que insisto, es el primer motivo de consulta de este grupo etario, ¿ok? Sabemos que esta opción va a llevar a una tasa de amenorrea de hasta un 40% y que su durabilidad se ha extendido hasta 7 u 8 años después de su colocación. Todo esto con un nivel de evidencia moderado. Ahora bien, también tenemos el implante de etonogestrel o de levonorgestrel, pero a pesar de que tiene pocas contraindicaciones y no tiene efectos metabólicos ni ninguna alteración en la densidad mineral ósea, el efecto más frecuente de este dispositivo, de este implante, perdón, es el sangrado prolongado, infrecuente o impredecible. Y aunque es una progestina, no se ha avalado su uso para la terapia hormonal sustitutiva en la paciente menopáusica. Entonces, para concluir, ¿qué recomendaciones en este grupo etario específicamente? Las mujeres de 35 años o más que fuman, independientemente de cuánto fumen, no deben utilizar ningún anticonceptivo oral combinado, ni oral, ni parche, ni anillo, ni inyectable. La migraña con aura contraindica todos los métodos hormonales combinados en categoría 4 de la OMS, pero se puede utilizar anticonceptivo de solo progestina con una categoría 2. Si la paciente tiene más de 35 años, no debe utilizar anticoncepción hormonal combinada si tiene migraña, ya sea con aura o sin aura. Y bueno, en este grupo de edad que ya supera los 40 años, el principal temor es de la anticoncepción es el riesgo trombótico, o sea, el aumento del riesgo de tromboembolismo venoso.
u otros efectos cardiovasculares. Entonces, este riesgo se va a disminuir cuando usemos progestágenos orales, el sistema intrauterino o el implante, y posiblemente con el uso de anticoncepción hormonal combinada de estrógenos naturales. Aunque, por supuesto, para estos últimos necesitamos mayor evidencia. Entonces, para terminar, ¿cómo escogemos la mejor opción en estas distintas patologías ginecológicas? Creo que mi consejo sería que debemos dedicarnos, como decía la doctora Sofía, a la consejería. Y creo que es la conclusión de todos nosotros en las 3 conferencias que vamos a dar el día de hoy. No podemos estar en modo supervivencia. Si vamos a estar en nuestro país y dedicarnos a trabajar aquí, hagamos país, dediquémonos a estudiar, actualizarnos, porque tenemos que estar en el modo de crecimiento para garantizar la salud de nuestros pacientes y, por supuesto, para brindar una salud, un servicio de calidad. Muchas gracias. Excelente, doctora Curiel. Muy buena su conferencia, la felicito, muy concreta y por supuesto nos ha abierto pues el interés en muchos aspectos y como les decía, esto se está poniendo buenísimo porque ya rompimos la barrera de los 300 participantes, actualmente está oscilando en 315, 316 personas, colegas todos de diferentes partes del país, del centro, del occidente, del oriente, hasta de Puerto Ayacucho. Vi por allí a un colega que escribió. Bueno, muchísimas gracias, doctora Curiel. Para A finalizar, ustedes. de última, pero no menos importante, por supuesto, tenemos a nuestra representante de la ciudad de Caracas, a la doctora Indira Centeno. La doctora Centeno nos va a conversar acerca de la anticoncepción en síndrome de ovario poliquístico. Indira, los micrófonos son todos tuyos. Pero enciende el micrófono, por favor. Ya va, déjame. ¿Listo? Perfecto. Listo. Dale, adelante, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pastor, por la presentación y realmente a la Sociedad Obstetricia de Ginecología, en pro siempre de la formación, a mis queridas Sofía Riva y María Auxiliadora por invitarme a compartir en esta seccional centro-occidental y en el capítulo anticoncepción. Y bueno, después de oírlas, estas maravillosas charlas de estas jóvenes, bueno, voy a tratar de resumir un poco lo que es el impacto de anticonceptivos en la parte de ovarios poliquísticos. Entonces, ¿ven la pantalla? Perfecto. Sí, sí, Indira, perfecto. Ponlo, Bueno, por favor, en modo presentación. listo. Bueno, más allá de la anticoncepción y por supuesto agradecer a Laboratorios Letis por la plataforma que nos presenta para esta parte educativa. Entonces arranquemos ahora con la anticoncepción en el síndrome de ovario poliquístico y les traigo un poco a colación lo que ya conocemos ampliamente, que son los criterios de Rotterdam, que actualmente se sigue manteniendo. Sin embargo, hay una línea guía del 2023 donde hay algunos ajustes y quiero empezar para planteárselo. Sigue estando el planteamiento de disfunción ovulatoria, de hiperandrogenismo clínico y o bioquímico y por supuesto el hallazgo ecográfico con volumen ovárico mayor de 10 en general. Sin embargo, hay unas variantes que no voy a entrar en tema porque no voy a hablar solo de SOP, sino de anticoncepción en cuanto a la alta resolución o no del ultrasonido para dar un volumen mayor o menor y sobre todo en cuanto al número de folículos. Pero 2 de esos 3 criterios, siempre excluyendo otra causa de hiperandrogenismo, son las piedras angulares para nosotros hablar del síndrome de ovario poliquístico. La acotación o la novedad que trae esta línea guía es que existen consideraciones en el diagnóstico para la adolescente y para las pacientes menopáusicas, lo cual cuando unimos esto, son pacientes que nos planteamos en anticoncepción cuándo usar el anticonceptivo. ¿Lo usamos en la adolescente y lo usamos también en la transición o no lo usamos? Entonces es importante hilar el diagnóstico en el manejo terapéutico del síndrome ovario poliquístico y basándonos en anticoncepción. Cuando vemos los 2 primeros puntos, que es disfunción ovulatoria e hiperandrogenismo o clínico o bioquímico, inmediatamente pensamos o asociamos
que existen diversidad de fenotipos del síndrome de ovario poliquístico. Eso está estudiado por la parte genética y hay genes que van a codificar para, en algunos, mayor secreción de LH, en otros planteamientos de la resistencia a la insulina, niveles androgénicos. Pero resumiendo en forma muy grande, hay tres grandes fenotipos, que son los fenotipos metabólicos, el hiperandrogénico y el fenotipo reproductivo, lo cual va a tener un gradaje de menor a mayor si lo vemos desde el punto de vista reproductivo, hiperandrogénico o metabólico. ¿Por qué traigo esto? Porque todos sabemos que cuando hablamos de hiperandrogenismo, estamos hablando de una expresión clínica donde el fundamento es el hirsutismo. También puede haber acné, alopecia, seborrea, pero sin embargo no me quedo en la clínica, sino en el valor que tiene este exceso de andrógenos, particularmente testosterona o el índice de andrógenos libres, y el impacto o cómo esto va a conjugar con patologías metabólicas o con resistencia a la insulina. Eso sumado a la disfunción ovulatoria, que todos sabemos que es un exceso de estrógeno, donde genera anovulación porque no hay ovulación rutinaria por lo menos, nos genera una unión donde claramente decimos, ¿tratamos o no tratamos? Sí, y el anticonceptivo aquí es clave, sin lugar a duda. Y por supuesto entra el otro criterio que es la morfología. Si yo tengo los tres, es el clásico, es el metabólico, y ahí tengo que verlo con certeza cómo lo voy a manejar. Si yo tengo dos, que es el hiperandrogénico, pero con morfología ovario poliquístico, es el ovulatorio. Realmente es el fenotipo reproductivo de una manera u otra. Y cuando tenemos disfunción ovulatoria con morfología de ovario poliquístico, no hay hiperandrogenismo. Fíjense que insisto mucho en la palabra no hay hiperandrogenismo, porque sin lugar a duda el hiperandrogenismo es clave o es un desafío cuando yo voy a decidir anticoncepción. Entonces, en base a estos tres grandes fenotipos, los vamos a tener en cuenta y vamos a tomarlo como cuáles son los beneficios del anticonceptivo en el ovario poliquístico y cuáles son esos dilemas o hacia dónde nos vamos a ver como contrariedad, como contraindicaciones en la anticoncepción. Resumiendo o recordando, no es simple y sencillo, aunque nos parece maravilloso al entenderlo en la parte más molecular, pero andrógeno está unido con insulina y eso ya está ampliamente estudiado. No es solamente la alteración de los niveles elevados de LH, lo cual aumenta la producción androgénica, sino que esta comunicación existe, andrógenos con insulina, y esto me lleva a alteraciones metabólicas de peso, y todo esto viene sin lugar a dudas relacionado con todo un pool de lo que son receptores de insulina. Entonces hablamos de insulinoresistencia, circunferencias abdominales elevadas, alteraciones metabólicas lipídicas, de coagulación, etc. Y aquí tengo que pensar cuándo y por qué tengo que tratar ese hiperandrogenismo. Entonces entramos en los beneficios y los desafíos que nos plantea el anticonceptivo en este grupo de pacientes. Sin lugar a duda, cuando yo pienso en anticoncepción hormonal combinada, yo estoy clara que el estrógeno que va a hacer va a aumentar la globulina fijadora de hormona sexual y eso me disminuye la testosterona, por lo cual ya per se el uso de anticonceptivos combinado con estrógeno voy a tener un impacto disminuyendo andrógeno y por ende hiperandrogenismo clínico como tal. Y el componente de la progestina, ¿qué va a hacer? Bueno, va a disminuir el LH, va a disminuir la síntesis de andrógenos a nivel ovárico, incluso hay planteamiento de que puede disminuir la 5-alfa reductasa que transforma la testosterona en dihidrotestosterona y es muy potente. Y esto unido además va a tener tanto estrógeno como progestina, una supresión de las NRH y por ende de gonadotropina, lo cual de una forma u otra me lleva a una supresión de andrógenos ováricos e incluso adrenales. Entonces, si miro así y si ya les expliqué el valor el criterio de peso que tiene el hiperandrogenismo y la asociación con alteraciones metabólicas en esta patología, sin lugar a duda, el anticonceptivo oral combinado o el anticonceptivo solo progestina, que ya hablaremos,
es el elemento clave en la terapéutica de la paciente en etapa reproductiva con síndrome de ovario poliquístico. Ahora, cualquier tipo de anticonceptivo oral combinado, sí, cualquier tipo de anticonceptivo oral combinado, porque ya les dije que el estrógeno per se aumenta las globulinas fijadoras de hormona sexual, entonces me disminuye el andrógeno per se, pero no puedo dejar de nombrarle que existen unas progestinas con potencia mayor antiandrogénica. ¿Y quiénes son ellas? Ahí las tenemos. El acetato de ciproterona sigue siendo en primera línea una progestina antiandrogénica. Estoy hablando solo de la parte de antiandrogenismo. El dienogés, la drospirenona y el acetato de clormadinona. Esas 4 progestinas como antiandrogénicas tienen una eficacia excelente, lo cual se expresa a nivel de un hiperandrogenismo bioquímico y clínico. Y eso yo lo quiero tratar. Ahora el punto es, eso es una realidad en hiperandrogenismo. ¿En qué otro punto el anticonceptivo tiene un gran beneficio? Bueno, si yo tengo una paciente con anovulatoria o con ciclos de oligoanovulación, ¿qué tenemos a expensa? Que la progesterona no está presente, entonces tenemos una condición de hiperestrogenismo sostenido, ¿a dónde? A nivel endometrial. Sin lugar a duda, estas pacientes, y ya avalado por metaanálisis grande, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen un riesgo 3 veces mayor de cáncer de endometrio a cualquier edad. Entonces, si esto yo lo uno a que los datos de la población general muestran que las usuarias anticonceptivos hormonales combinados tienen una menor incidencia de cáncer de endometrio que las no usuarias, pues nos faltan más estudios observacionales y los invito a que hagamos. Mientras más investigación hacemos, pues más peso tenemos. Pero realmente debe aplicar lo mismo para el síndrome ovario poliquístico. Entonces, claramente, 2 de las características del síndrome ovario poliquístico, como lo es disfunción ovulatoria o como lo es la paciente con hiperandrogenismo, ya yo estoy clara que yo la estoy tratando. Porque la morfología del ovario no es más que la expresión de todo lo que estamos hablando. Lo que me expresa bioquímicamente y clínicamente es la disfunción y el hiperandrogenismo como tal. Pero hay desafío. ¿Por qué hay desafío? Porque inicié hablándole de que el síndrome de ovario poliquístico es fascinante. Está la genética, la epigenética, todos los factores ambientales, un sinnúmero de condiciones que me van a llevar o a dialogar, pero no solamente es esto, sino que la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo van unidos y pueden generarse en este grupo de pacientes alteraciones inflamatorias, incrementos de la coagulabilidad, obesidad visceral, resistencia a la insulina, alteraciones de metabolismo lipídico, incluso tendencia a trombosis arteriales o venosas, y cualquier condición que de una u otra manera nos hace una alerta. ¿Para qué? Para riesgos cardiovasculares y para síndromes metabólicos. Entonces, en este desafío, yo tengo que saber qué anticonceptivo o cuál anticonceptivo o en qué momento o a cuál paciente yo puedo darle un anticonceptivo ideal para tratar esta patología. Y aquí entro un poco en lo que les hablaba de las líneas guías. Esta es una línea, unas guías australianas donde sacaron un poco lo que nosotros hicimos en el consenso de anticoncepción hormonal, un poco nosotros, porque ellos lo hicieron como Dios manda, sacando calidad de evidencia en base a una serie de estudios evaluados por Cochrane y el grado de recomendación. ¿Y qué nos dicen ellos cuando entramos en los dilemas? ¿Qué riesgo cardiovascular se encuentra y es documentado en una paciente con síndrome de ovario poliquístico? Bueno, hay una calidad de evidencia de mujeres con síndrome de ovario poliquístico que presentan un riesgo incrementado de enfermedad y mortalidad cardiovascular, que esas pacientes deben ser evaluadas para detectar factores de riesgo. Yo no puedo no tomar en cuenta a qué paciente le estoy dando el anticonceptivo, sino evaluar en esa paciente, además con síndrome de ovario poliquístico, si hay un factor de riesgo adicional o no. Todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico deben indicársele un perfil lipídico al momento del diagnóstico.
No es para hacer el diagnóstico, es para descartar el riesgo que puede presentar a la parte cardiovascular. Y se debe tomar la tensión arterial anualmente y hacer evaluaciones prenatales. Esto, si yo lo llevo, este consenso línea guía a lo que estamos hablando de la parte de anticoncepción, vemos lo importante que es tomar la atención a la paciente y hacer una anamnesis adecuada, porque por medicina basada en la evidencia nos dicen que sí, que la calidad es moderada, es decir, que hay riesgos incrementados de enfermedad cardiovascular y mayores factores de riesgo en este grupo de pacientes, con un grado de recomendación bajo, pero que debemos evaluarla. Y entonces aquí entramos un poquito más en la parte cardiovascular, más precisa, la hipertensión arterial. Pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden presentar hipertensión arterial como uno de los criterios de síndrome metabólico. Entonces, ¿voy a dar anticonceptivos, sí o no? ¿Qué nos viene a la mente cuando nosotros todos conocemos los criterios médicos de elegibilidad para anticoncepción? Bueno, que el etinilestradiol, o sea, ese anticonceptivo combinado, tiene una potencia a aumentar la síntesis hepática de angiotensinógeno y esto me puede incrementar la presión arterial. Entonces yo tengo que estar alerta en esa paciente y evaluarlo. Y que los anticonceptivos solo progestina tienen la ventaja que no tienen el efecto negativo que nos puede plantear el estrógeno. Entonces, lo que está claro es que los anticonceptivos hormonales combinados no están indicados para mujeres con hipertensión, con o sin síndrome de ovario poliquístico, independientemente de la vía de administración o el tipo de estrógeno. Y así como les dije que tenemos líneas guías australianas, no puedo menos decir que tenemos un consenso de anticoncepción venezolano, que lo terminamos de publicar ahorita, y este capítulo donde habla de la parte en general metabólica y hace algunos puntos en ovario poliquístico, lo hizo la doctora Fung. Entonces, tenemos consenso y líneas guías también aquí, porque estamos haciendo país. Entonces, aquí tenemos, para recordar, esto es un trabajo de Melo que habla claramente, es cómo aplicar los criterios médicos de elegibilidad de anticoncepción hormonal en general en mujeres con comorbilidades relacionadas con el síndrome de ovario poliquístico. Y si nosotros observamos todo lo que son los combinados, anillos orales, parches, inyectables, si la paciente tiene una hipertensión arterial no controlada o enfermedades vasculares, son categorías A3 o 4, o sea, no lo debo dar. Tengamos el síndrome de ovario poliquístico o no, hipertensión arterial no, o lo volteamos al revés. Recojo, elijo a la paciente y si hay factores de riesgo, tengo que estar alerta si voy a dar un anticonceptivo combinado o prefiero uno solo progestina y veo cómo manejo el hiperandrogenismo. En cuanto al metabolismo lipídico, ¿qué nos dicen? Bueno, efectivamente la dislipidemia se asocia con eso independientemente del peso que tenga la paciente. Eso es un punto clave, porque a veces tenemos un fenotipo que nos parece reproductivo, no el más agresivo, la paciente es delgada, pero probablemente la paciente tiene un perfil lipídico elevado. Entonces, no puedo ahí dejar de olvidar, medir perfil lipídico y entender que los anticonceptivos hormonales combinados tienen un mayor impacto negativo a nivel de los triglicéridos. Mujeres con sin uso de anticonceptivos hormonales combinados pueden presentar una reducción del HDL, yo quiero una HDL alta, y un aumento del colesterol total, pero a expensas de una reducción de HDL y un aumento de LDL. Entonces, cuando yo visualizo esto y pienso además en la composición de los combinados, tengo que recordar que el componente de etinilestradiol me incrementa triglicéridos y me incrementa LDL. Entonces, los progestágenos me van a modular esa alteración en cuanto a triglicéridos, me puede dar el estrógeno como tal, pero no olvidemos que el estrógeno me aumenta las HDL, que son proteínas de alta densidad, toda la parte positiva. Cuando yo voy a seleccionar uno de solo progestina, fundamentalmente, se selecciona, pero tengo que tener alerta y cuidado con el acetato de medroxiprogesterona, porque este progestina o este progestágeno anticonceptivo como tal me va a tener un impacto negativo desde el punto de vista metabólico. Y aquí lo vemos. Aquí vemos dislipidemia sin otros factores de riesgo, pero dislipidemia con otros factores de riesgo me va a categorizar a los anticonceptivos hormonales combinados
como categoría 3 a 4, y fíjense que cuando voy a los progestágenos, progestina sola, me lo cataloga el acetato de medroxiprogesterona y la noretindrona como categoría 3. Entonces prefiero los otros progestágenos como el levonorgestrel, el desogestrel, el gestodeno, el norgestimato y por supuesto los antiandrogénicos que ya conocemos como el acetato de ciproterona, el dienogel, la drosperinona y el acetato de clormadinona. ¿Y qué pasa en cuanto a las alteraciones de las pruebas de tolerancia glucosada o la resistencia a la insulina? Volvemos a las líneas guías 2023 australianas, recomendaciones donde nos dicen que las mujeres con síndrome ovario poliquístico presentan un riesgo incrementado para insulinoresistencia y diabetes tipo 2, que por consiguiente la prueba de tolerancia glucosada debe ser valorada al momento del diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico en adulta y en adolescente. Y después pudiéramos evaluarla anual o cada 3 años, evaluando los riesgos o en la paciente que yo estoy indicando un método hormonal como anticoncepción. Definitivamente para estas líneas guía, en consenso ellos plantean con grado de recomendación alta que las guías clínicas para diabetes deberían considerar la inclusión del síndrome ovario poliquístico como un factor independiente para diabetes, es decir, que debemos evaluar en este grupo de pacientes una prueba de tolerancia glucosada. ¿Por qué? Porque esta es la prueba específica y clara y que nos permite determinar si hay resistencia a la insulina. No es la insulina sola, no es la glicemia sola y no es la hemoglobina glicosilada. Hay datos prácticos que podremos hablar en la discusión, pero esto es lo que dice la medicina basada en la evidencia. Y recordar los niveles que nos llevan alerta. Si yo estoy ante una paciente con una glicemia basal entre 100 a 125 y una glicemia 2 horas postcarga que es posterior a la curva, 140 a 199, pues ya yo ahí me siento y digo, ya va, que aquí hay una resistencia a la insulina y si tengo otro factor de riesgo y asocio lo demás, voy a decidir si el anticonceptivo hormonal combinado es la verdadera elección o me voy por uno solo tipo progestina. Entonces, resumiendo un poco, la doctora Fung en su capítulo nos dice que efectivo, que el síndrome ovario poliquístico es un factor de riesgo para diabetes tipo 2, que aproximadamente el 30% de las mujeres con SOD tienen disminución de la tolerancia a la glucosa y 10% de ellas tienen diabetes tipo 2, que los efectos sobre el metabolismo en la glucosa en los anticonceptivos orales combinados en mujeres del SOD depende del tipo de anticonceptivo y eso es lo que hemos venido hablando, y que las consecuencias sobre la verdadera sensibilidad a la insulina está asociada fundamentalmente o principalmente al tipo de la progestina. Y eso es importante tomarlo en consideración. No hay prueba sólida que justifique evitar el uso de anticonceptivos orales combinados en pacientes con SOP y alerta con este planteamiento con trastornos metabólicos o recomendar un anticonceptivo oral combinado sobre otro. Pero yo debo individualizar y hacer una estructura de todo el conocimiento y la medicina basada en evidencia que tengo para hacerlo. Y si no me apelo a las aplicaciones celulares que tenemos para criterios médicos de elegibilidad o llamo un comodín, pero tenemos que ser bien cuidadosos en la selección del anticonceptivo. Los criterios médicos de la OMS para el uso anticoncepción hormonal recomienda el uso de los combinados orales en pacientes con SOP y diabetes asociada, pero cuando no hay ninguna complicación vascular ni tienen más de 20 años de duración. Y estos mismos criterios los vemos como de Melo lo plantea, vuelvo y repito, son criterios médicos de elegibilidad de la OMS, donde lo apuntan en cuanto a el síndrome ovario poliquístico y vemos que cuando hay patología vascular o más de 20 años es categoría 3 o 4 los anticonceptivos combinados como tal. Y en cuanto al síndrome metabólico, la prevalencia del síndrome metabólico en pacientes con SOP es 2 veces mayor al compararla con la población general. Tienen, por tanto, riesgos incrementados a eventos trombóticos y riesgos cardiovasculares. Entonces yo y si esta paciente lo tiene, debo elegir con precaución el anticonceptivo. Según estos criterios médicos de la OMS, puedo usar solo progestágeno, pero como lo dije anteriormente, en la parte lipídica, cautela
con el acetato de medroxiprogesterona y la norepinefrina por el impacto metabólico que ellos mismos presentan como tal. Y aquí para recordar nada más, cuando vamos a elegir qué de peso tiene, bueno, saber que cuando hablamos de síndrome metabólico debemos tener por lo menos 3 de estos criterios. Triglicéridos mayor de 150, dependiendo de la organización a la que nos amoldemos, pero estoy hablando del ATP3, tenemos triglicéridos mayor de 50, HDL menor para mujer mayor menor de 50, presión arterial mayor de 130-85, glucosa en ayuna mayor de 100 o 2 horas 140, obesidad abdominal, y entonces en base a esa condición yo lo veo y yo tengo que evaluar desde la anamnesis hasta medir circunferencia abdominal, tensión arterial, evaluar los parámetros de perfil lipídico, porque estoy en una paciente que puede tener riesgo elevado a esta condición y debo saberlo para elegir el anticonceptivo. En cuanto a trombosis arterial y venosa, los anticonceptivos sabemos que aumenta el riesgo de eventos trombóticos y venosos, pero el tamaño del efecto ¿de quién depende? Del componente del estrógeno fundamentalmente, ¿ok? O sea, esa es realmente la dosis del estrógeno, del etinilestradiol, mientras más potente es, bueno, tenemos un mayor riesgo y eso lo debemos tomar en cuenta porque el síndrome de ovario poliquístico per se es una afección protrombótica. No es satanizar a la condición del síndrome porque hay una población importante de esto, pero sí tener la certeza en la selección cómo lo voy a hacer. Y en ausencia de otros factores de riesgo de tromboembolismo, sigue siendo controvertido si los anticonceptivos combinados aumentan aún más el riesgo absoluto de tromboembolismo venoso en mujeres con SOP al compararla con mujeres sanas, porque todos los estudios que tenemos, o la gran mayoría, es en mujeres sanas. No tenemos cómo confirmar con solidez muchos estudios en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y nuevamente, ¿qué nos dice? Que si hay historia personal o historia de enfermedad, pues categoría 4, ni siquiera 3, de anticoncepción hormonal combinada. Y solo progestágeno, volvemos a lo mismo con el acetato de medroxiprogesterona. Resumiendo esta línea guía en el apartado de anticonceptivo, esta australiana, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice con un grado de evidencia más o menos importante y con un grado de recomendación también para ellos leve, pero esto se basa en la cantidad de estudios analizados y de peso, que los anticonceptivos orales combinados pueden ser recomendados en adolescentes de alto riesgo para SOP, que es una categoría ahora actualizada para no darle terminología de síndrome ovario poliquístico a todas las pacientes, porque la adolescencia es una etapa vulnerable y cambiante en cuanto a número de folículos y disfunción ovulatoria e incluso expresión de hiperandrogenismo, o en mujeres en edad reproductiva con SOP para manejar hirsutismo o ciclos menstruales irregulares. Es decir, que es la primera línea de tratamiento. ¿En quién? Como inicié diciendo, ¿en quién? En la adolescente y en la mujer en etapa reproductiva. Que no haya evidencia clínica que la ventaja de usar mayor dosis de etinilestradiol me va a aumentar mayor globulina y por lo tanto va a mejorar el hirsutismo. No, y si yo me voy no de la línea guía, sino de lo que de toda la lectura que hay, trabajos que también hemos realizado, efectivamente yo voy a considerar una dosis menor de etinilestradiol por todo lo que ya les expliqué y preferiblemente un estrógeno natural. ¿Por qué esta línea guía plantea el acetato de ciproterona, el mejor progestina antiandrogénica, como una segunda línea? Porque muchos trabajos empiezan a avalar que sí tiene un impacto a nivel metabólico. Entonces, depende del fenotipo de la paciente con síndrome ovario poliquístico si lo voy a elegir o no lo voy a elegir, pero ya vimos que tenemos otro tipo de progestina. Y la píldora solo progestina puede ser considerada para protección endometrial como tal en la población general, pero la evidencia directa para esta condición de SOP es limitada por lo mismo que hemos hablado.
Resumiendo y para no cansarnos más, definitivo la anticoncepción hormonal combinada son la primera opción para el tratamiento del SOP en el manejo de disfunción ovulatoria e hiperandrogenismo. El uso presenta un desafío en relación a ¿qué? A las consecuencias metabólicas del síndrome de ovario poliquístico. Debo verlo con detenimiento, debo individualizar el paciente y evaluar sus factores de riesgo. Y si hay contraindicaciones al uso de estrógeno, porque la paciente presenta múltiples factores de riesgo para ello, definitivamente el anticonceptivo solo progestina o anticonceptivo no hormonal pasa a ser una recomendación. Y cuando queremos tratar el hiperandrogenismo, porque ya les hablé claramente la asociación que tiene con resistencia a la insulina, condiciones metabólicas, usamos antiandrógenos, pero siempre con un anticonceptivo. E incluso si tenemos una paciente en una condición donde no es un síndrome metabólico franco, pero hay una resistencia a la insulina, pues podemos tratar a esta paciente con un anticonceptivo y con sensibilizadores como el metformin. Bueno, muchísimas gracias por su atención y esto fue un reto hablarle corto después de oír hablar a Sofía y a María Auxiliadora y quedo atenta a todas sus preguntas. Bueno, sencillamente extraordinaria también la presentación de la doctora Centeno. Nada de aburrirnos, por favor. O sea, fue una muy buena tu conferencia, como siempre, Indira. Y bueno, antes de comenzar con el proceso, el periodo de discusión, por supuesto, agradecerles a las tres, a Indira, a Sofía y a María Auxiliadora por su disposición, por su tiempo, por su dedicación y por supuesto por haberse ceñido pues al tiempo que le solicitamos. Por acá tengo una primera pregunta, por supuesto muchísimos agradecimientos como les decía de venidos de todas partes del país. Tengo una primera pregunta para la doctora Centeno, que dice: buenas tardes, doctora Centeno. Para las pacientes que no pueden tomar anticonceptivos y tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál sería entonces el tratamiento más adecuado? Bueno, primero tenemos que ver por qué no tomar anticonceptivos, porque a lo mejor no el combinado, pero pueden tomar de solo progestina. Entonces, eso es una opción perfectamente válida, ¿no? O sea, que pudiéramos usar, por ejemplo, la drospirenona en dado caso. Si no, pues se utiliza un dispositivo intrauterino si lo requerimos como contraceptivo, pero si esa paciente queremos tratar el hiperandrogenismo, porque no vamos a usar una parte hormonal, pues utilizamos básicamente en orden en escalera, diríamos, la espironolactona. El aldactone es la mejor opción en una dosis cercana a 100 a 200 miligramos diarios. Y bueno, obviamente todo esto siempre con la terapia cosmética que debe tener. Y otra opción, y nosotros hemos tenido buena experiencia y trabajo publicado, podemos utilizar el finasteride. O sea, que esas opciones las tenemos sin lugar a dudas. Quería acotar aquí un poco la parte del anticonceptivo solo progestina. Recordar que el Dienogest es una píldora, una progestina,
pero no está todavía avalado como anticonceptivo, o sea, combinado 100%, pero en algún momento a veces como uno habla un poquito rápido, o sea, que quede claro que el Dienogest solo no es un anticonceptivo, por eso no lo nombré en la píldora solo progestina, sino me incliné a la drospirenona, ¿ok? Vale, buenísimo, muy buena tu aclaratoria. Las colegas María Auxiliadora y Sofía, si también lo desean, pueden complementar pues las respuestas que ofrezcan cada una de ustedes de acuerdo a las preguntas que haga el grupo de colegas presentes, que bueno, de acuerdo a la cuenta que yo vi por aquí, alcanzó los 317 asistentes en la tarde, noche de hoy. Para solicitar, aquí no especifica para quién específicamente esta pregunta, pero para solicitar hormona antimuleriana es necesario suspender ACO. ¿Influirá en los resultados? Chicas, bueno, la antimuleriana, la verdad es que varía poco con el ciclo y varía poco con los anticonceptivos. Sin embargo, hay algunos trabajos que están dando algunos cambios. Entonces no tenemos un grado de recomendación altísima para decir sí o no. Sin lugar a dudas, tiene muchísimo menos variabilidad que va a tener los andrógenos, que ahí sí no lo podemos pedir si está tomando anticonceptivos porque no nos va a dar el valor que queremos, es de mentira. Pero la antimuleriana realmente tiene poco cambio, pero ya hay trabajos que avalan cambio con el anticonceptivo. Perfecto. Muchas gracias, Indira. Y lo repito, si alguna de las colegas quiere también participar, está libre de hacerlo. Hay una pregunta que aquí la han hecho mucho, pero esa no es para ninguna de ustedes, sino para mí, porque me preguntan si la conferencia va a quedar grabada. Sí, la conferencia va a quedar grabada y una vez, bueno, adecuadamente editada en el tema de la tapa y los videos comerciales, va a quedar colgada en la plataforma de YouTube de Grupo Leti. Y por supuesto, pues con toda la totalidad de la conferencia de Sofía, de María Auxiliadora y de Indira, y por supuesto esta sesión tan interesante de preguntas. Esta pregunta es para María Auxiliadora Curiel, doctorísima. He leído trabajos que utilizan el acetato de medroxiprogesterona de depósito para la reducción de miomas preoperatorios. La dosis que utilizaron fue una ampolla mensual, a pesar de que la presentación, déjame que se me perdió la pregunta, a pesar de que la presentación es de 3 meses, logrando resultados, logrando resultados de una ampolla semanal. ¿Qué opina usted de esta dosis? ¿Cuál utiliza? Bueno, realmente agradecida con todas las doctoras que están aquí con nosotros. También quería hacer énfasis en eso, que somos un equipo, ¿no? Y como lo dije en la exposición, realmente cuando hablamos de anticoncepción con miomas, no estoy avalando el uso de los anticonceptivos como un tratamiento para los miomas, sino haciendo énfasis en los mitos de que se pueden utilizar opciones anticonceptivas en pacientes con miomas. Muchísimos miomas son asintomáticos y la mayoría de las consultas son un hallazgo incidental, ¿ok? Y cuando usamos la terapia con anticoncepción hormonal, quizás es para tratar los síntomas asociados al sangrado uterino anormal. Pero definitivamente no estoy de acuerdo con estos esquemas en el abuso del acetato de medroxiprogesterona. Quizás como es una opción de solo progestina, tiene un efecto a nivel endometrial que puede mejorar la proliferación a nivel de la cavidad uterina, pero el exceso, y sabiendo que el acetato de medroxiprogesterona tiene muchos efectos adversos, el exceso de la dosificación, que está netamente preparada para ser trimestral, no hay estudios que yo conozca, de todas maneras, si la colega lo tiene a mano, sobre el uso exagerado o tan continuo de las preparaciones semanales. No estoy de acuerdo particularmente. Hay ampollas de 50 miligramos que son mensuales y están las de 150 que son trimestrales. Realmente esas pacientes, hay muchas otras opciones que no son anticonceptivas que pudiesen utilizarse para tratar de los miomas y no específicamente el acetato de medroxiprogesterona. Muchas de esas pacientes, cuando hacemos la segunda opinión, esa paciente no tiene una miomatosis uterina, sino que tiene una hiperplasia endometrial asociada. Y entonces la paciente que está creyendo que eso es para el tratamiento del mioma y realmente es para la alteración endometrial. Y sabemos, como lo han hecho en otras preguntas, que
el tratamiento de primera línea para el sangrado uterino anormal abundante es el sistema endocrino liberador de levonorgestrel. Y también lo comenté en la exposición que según la OMS, si la cavidad lo permite, la cavidad endometrial por supuesto, pudiese ser una opción terapéutica para el manejo de este sangrado, a menos que la cavidad esté distorsionada o el que el tamaño uterino sea muy grande. No sé si las doctoras quieren acotar alguna otra opinión. No, Sofía. Bueno, buenísimo. Seguimos por acá. Mira, esta pregunta tampoco tiene destinatario, cualquiera de ustedes puede contestarla. Dice, ¿existe un anticonceptivo de elección como tal en el sangrado uterino anormal? Sofía. Bueno, voy a iniciar la respuesta. Como esa patología es muy frecuente durante la adolescencia, entonces de entrada, en el sangrado menstrual, sobre todo el abundante, podemos usar anticoncepción oral combinada con 30 microgramos de etinilestradiol y cualquier progestágeno. Todos van a funcionar y todos van a ir muy bien. En el caso tal que sea una paciente que tenga una contraindicación al uso de estrógeno, podemos usar progestágenos, tomando en cuenta que si el endometrio está sumamente delgado, la respuesta a la progestina va a ser muy baja y por eso es que se ha visto una mejor respuesta a la anticoncepción hormonal combinada. Como lo acaba de mencionar María Auxiliadora, está establecido el dispositivo liberador el SIU para el tratamiento, pero en la adolescente nos iniciamos con anticoncepción oral combinada, podemos pasar a un progestágeno o a un implante subdérmico dependiendo de la magnitud o si esto genera una anemia moderada o severa, y luego podemos plantear el uso de el SIU como tal. Yo quería hacer énfasis, es que, como decía la doctora al principio, sobre todo en el caso de las adolescentes, es importante empezar inmediatamente con el tratamiento. Ya decía, y lo repitió varias veces, porque esto nos garantiza un apego al tratamiento. Y sobre todo, estas pacientes más aún se benefician del tratamiento continuo, que el tratamiento continuo nos puede garantizar de cierta manera el apego, pero también las tasas de amenorrea o disminución del sangrado menstrual, que obviamente van a mejorar los niveles de hemoglobina, los niveles de hematocrito y por supuesto la calidad de vida de la paciente. Y sabiendo que si la paciente puede disponer de la posibilidad, está la opción de valerato de estradiol con el dienogés, que de todos los anticonceptivos hormonales combinados ha demostrado que tiene mucho más estudio y mucho más evidencia para su efectividad en este sangrado uterino anormal. Buenísimo. Ok, por acá un comentario diciendo verdaderamente un reto para todos realizar el screening de pacientes con síndrome de ovario poliquístico en estos tiempos en nuestro país. Sin embargo, seguimos en la lucha. Así es. Bueno, acabas de mencionar el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel y precisamente por acá hay una pregunta que dice que en una paciente con patología mamaria, fibroadenomas recurrentes con miomatosis uterina sangrante, que no desea histerectomía, ¿es válido usar este tipo de sistemas intrauterinos liberadores del levonorgestrel? Bueno, yo creo que puede ser válido, pero es un caso individualizado y habría que evaluar las condiciones de la paciente, como lo hablamos al principio, siempre enfocado en la consejería y en la individualización de cada caso. Actualmente no hay ninguna contraindicación para uso de anticoncepción en pacientes con patología benigna de mama. Más bien hay estudios que avalan que puede proteger en caso del uso prolongado, sobre todo con anticoncepción oral combinada, pero va a depender de muchas circunstancias, ¿verdad que sí? No sé si las otras doctoras quieren comentar algo. No, definitivamente el SIU liberador de levonorgestrel no tiene ninguna contraindicación en patología benigna, en fibroadenoma, y en miomatosis tampoco, siempre y cuando depende del tamaño del mioma, del tamaño cuando hagas la histerometría, el tamaño realmente del útero, o sea, la medida uterina, la longitudinal, pero al contrario, es una alternativa 100%. No está contraindicado. No, bueno, y rescato algo que ustedes dijeron. Cada una de las conferencias, dentro de sus particularidades, tomó en cuenta un elemento conductor, que era el de la consejería. Entonces, por Total. supuesto que hay que individualizar cada caso y bueno, es evidente que ante un panel de expertos como el que tenemos hoy, la gente se anime a preguntar sus casos en particular, pero
Muy buenas las respuestas de cada una. Por acá otra pregunta muy similar. Buenas noches, paciente con litiasis vesicular, hemangiomas hepáticos. ¿Cuál es la conducta? Bueno, aparte de, de operarla de la vesícula, no sé, usted me dirá. A lo mejor se refiere a la conducta para anticoncepción Claro, claro, por supuesto. Claro. exacto. Bueno, entonces hablamos siempre de la parte hepática, pues debemos tratar de reducir lo más que podamos las dosis de estrógeno y entonces lo ideal sería más bien usar un anticonceptivo a base de progestágeno. La litiasis vesicular, salvo la sintomatología por la patología como tal, no va a interferir con el anticonceptivo. Ahora, los hemangiomas, bueno, habría que ver sobre todo el funcionalismo hepático como tal, que es lo que nos va a determinar qué tanto podemos usar o si recibe alguna medicación específica para eso. Eh, Está claro que el uso de anticoncepciones, terapia hormonal, potencia o puede ser un disparador en la parte de litiasis. De hecho, bueno, hay controversias en ello, pero es claro que una paciente con litiasis vesicular no puede utilizar anticonceptivo hormonal combinado. Después que se le haga la colecistectomía, bueno, está libre y puede utilizarlo. Y los hemangiomas hepáticos realmente no hay una contraindicación para hacerlo. Estoy ayudando aquí, Sofía, hablando un poco porque fue el capítulo mío del consenso, ¿no? O sea, básicamente se hacen en tumores hepáticos relevantes, pero no es contraindicación para hemangiomas hepáticos ni para la parte de litiasis. Si está contraindicado, si hay clínica de colecistitis, si ahí sí tienes una litiasis, hiciste la colecistectomía, bueno, puedes luego usarlo sin ningún problema. Vale. Paciente con amenorrea de meses de evolución secundaria a síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué ACO usar y en qué momento? La menorrea no importa cuándo usar el A. De hecho, uno tiene el esquema de lo que es el estar rápidamente, de inicio rápido de anticonceptivo en cualquier paciente, siempre y cuando descartemos, obviamente, embarazo. Así que ese no es el punto, no nos tiene que angustiar. El único punto de cuál es el anticonceptivo es toda la charla que les comenté. O sea, yo voy a elegir, dependiendo de los criterios de la paciente, bueno, mira, es muy hirsuta, entonces yo prefiero un antiandrogénico, no tiene alteración metabólica ni de perfil lipídico, ni la tensión está normal, es joven porque la edad también de una manera u otra impacta. Entonces yo me puedo ir con cualquier anticonceptivo de nuevas generaciones que tienen drosperinona, etcétera, que son antiandrogénicos, e incluso, como le dije, progestinas de segunda y tercera generación, como desogestrel, gestodeno, o sea, lo puede utilizar. Aquí es caso en particular. Pero en cuanto a la menorrea, no tengamos miedo de arrancar podemos mandar a descamar con progestina y después arrancar el anticonceptivo, pero no pasa nada, ¿ok? Buenísimo. ¿Es necesario biopsia de endometrio previa colocación de un sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? No. No, no, más fácil es realizar una ecografía pélvica transvaginal. Y va incluido dentro de la consulta, Así es. definitivamente. Buenas noches a todas, felicidades, las tres ponentes excelentes. Mi pregunta respecto al uso de ACO en paciente con insuficiencia venosa. ¿Nos quedamos entonces con solo progestágeno? No necesariamente. Se pueden usar dosis bajas de combinados sin ningún tipo si no hay riesgo de como tal trombosis, la insuficiencia en los criterios de elegibilidad no contraindica el uso de combinado. Ahora, la trombosis ya es otra cosa. Exacto. Buenísimo. Bueno, por acá, bueno, dando oportunidad que alguien más pregunte algo, quería recordarles que esta actividad está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube, Grupo Leti. Por acá dicen, pacientes con anovulación que necesitan estudios hormonales como FSH, LH, prolactina. Si se indica ACO para inducir menstruación, se pueden alterar estos valores. Seguro. Acuérdense Bueno, que el componente estrogénico inhibe el FSH y el progetagénico la LH. No lo pidamos. No hagamos gastar dinero. exacto. Por lo general nosotros hacemos los estudios en estado de amenorrea
o se induce, como dijimos, la menstruación con progestinas, y en la primera fase del ciclo, los primeros 5 días, 6 días, se hace la evaluación del eje y del hipotálamo hipófisis. Por supuesto, sabiendo que también lo comentaba la otra Indira, que si la paciente tiene tratamiento con anticonceptivos, tampoco podemos evaluar los andrógenos, porque también nos van a crear un valor falso. Habrá que hacer un descanso entre 1 a 3 meses luego del uso anticonceptivo para poder tener un resultado más efectivo, o sea, o más claro. Y no les recomendamos usar anticonceptivos, que lo hacen de mucha frecuencia los colegas, con anticonceptivos, porque lo que realmente queremos es, en la mayoría de los casos, es descamar el endometrio y ciclar a la paciente. Y si usamos anticonceptivos, evidentemente va a haber menstruación o sangrado por deprivación, pero no podemos tener resultados confiables. Excelente. Paciente con implante subdérmico y sangrado abundante, ¿se pueden administrar o colocar tabletas adicionales? Bueno, allá ahí esto es un sangrado por el uso del anticonceptivo, que sabemos que lo vamos a tener presente con los anticonceptivos de solo progestal. Entonces debemos iniciar la escala de siempre. Iniciar AINES primero, que puede tener mucha respuesta. Podemos usar ácido tranexámico, que también hay muy buena respuesta. Y en última instancia, si la paciente no mejora, pero no es tabletas adicionales, es dar un blister de anticoncepción combinada que puede ayudar a estabilizar ese endometrio y disminuir ese sangrado. Y más adelante está una que sí puede usarse doxiciclina y bueno, sí, está descrito también con mejoría para el implante, más no para el SHU. Listo. Bueno, por acá entonces estas son todas las preguntas que tenemos para ustedes para hoy. Me encantaría pues antes de, por supuesto, dar por terminada esta magnífica actividad, pues que cada una de ustedes pueda ofrecerles a este público que actualmente está por encima de las 200 personas y que ha quedado acá muy interesado en sus preguntas. Bueno, tengan una última palabra de parte de ustedes en la noche de hoy. Y siguen apareciendo preguntas, mira. No quieren Bueno, irse. yo no sé si van a continuar las preguntas, pero yo quisiera hablar en nombre de la seccional de anticoncepción. La idea de esta raíz de seguir apostando a la docencia, a la actualización, viene porque realmente lo necesitamos. En el día a día la consulta es clave, la presencia de la consejería, y seguimos insistiendo en la consejería basada en la actualización. De verdad agradecida con la seccional de Estado Lara, Centro Occidental, la doctora Sofía Rivas, que es parte de esa seccional, a la doctora Indira Centeno, que ha sido mi profesora, que la quiero muchísimo, me apoya en todo lo que inventamos. Están todos bienvenidos al Estado Falcón también, a través del Laboratorio Leti. Doctor Pastor también está cordialmente invitado. Y bueno, sigamos haciendo este tipo de actividades docentes, pero también podemos apostar a las actividades de distracción y de unir y conversar de forma más cercana. Gracias a todos, a la plataforma de Leti. De verdad, súper complacida con la gran cantidad de personas conectadas, superaron mis expectativas, y bueno, esto nos motiva a seguir apostando a esto, a la docencia. Bueno, desde la seccional Centro Occidental me corresponde darle las gracias a las conferencistas, a la sección de anticoncepción, a la doctora Indira, que a pesar de estar llegando de viaje, pues hizo un gran esfuerzo por acompañarnos. El Laboratorios Leti siempre por seguir apostando a la educación médica continua. Parece mentira que uno dice, bueno, vamos a volver a hablar de anticoncepción, pero creo que es un tema que está siempre en continua revisión y Sí. que en la medida que tengamos más opciones anticonceptivas, entonces más todavía tenemos que leer para poder darle un mejor acompañamiento a nuestras pacientes. Venimos de una época que yo la menciono como oscurantismo, donde tuvimos una época que no tuvimos absolutamente nada en anticonceptivo, pero estamos volviendo a tener una gran variedad de opciones anticonceptivas. Seguiremos revisándolas, hay que seguirlas estudiando para que entonces de esa manera, con ese abanico de posibilidades que tengamos, poder ser la paciente la que elija el método que mejor le conviene. Bueno, yo no tengo más que agradecerles a ustedes por haberme invitado. Siempre uno busca un tiempito y un huequito porque uno ama esto y le apasiona. Y ver estas discusiones, bueno, me hace sentir honrada
de estar con ustedes dos, que las conozco desde hace un ratito. Aquí no vamos a poner edades ni nada de eso. Nada de eso. Agradezco verlas grandes y verlas que están en toda la parte de la seccional, y que todo esto es aval para la sociedad obstetricia, para, bueno, para los especialistas futuros. Me hace muy feliz. Estoy más que agradecida. Gracias, Pastor, por, bueno, toda la presentación y el apoyo, y a Grupo Leti, porque sin lugar a dudas necesitamos estos soportes para no quedarnos aquí en Caracas ni un poquito más allá, sino llegar a todos los rincones de Venezuela, a transmitir lo poquito que sabemos, pero lo mucho que queremos transmitirles y darles, no solo en el hospital universitario, sino en todos lados. Así que más que agradecida, me siento feliz y me voy con el alma llena. Bueno, mira, yo primero agradeciendo profundamente a Sofía, a María Auxiliadora y por supuesto a Indira por su dedicación, por su profesionalismo, por tan extraordinarias conferencias y por supuesto haberse tomado también el tiempo para responder las preguntas de todas las personas que asistieron hoy acá, recordándole que fueron más de 300. Yo, como veo que todavía está por allí, yo quiero hacer mención a un comentario que hizo la colega Zulma Benítez. La doctora Benítez bueno, que estamos apenas comenzando, mencionó que gracias por mantener activa la academia. Precisamente nosotros desde 2020, hablando de épocas de oscurantismo, cuando comenzó esta terrible pandemia que, bueno, nos azotó casi que por 3 años, llevamos adelante desde una, bueno, nueva plataforma que hoy estamos una vez más mostrando, educación médica continua, bueno, por supuesto, a todas las especialidades del país, incluyendo la de los obstetras ginecólogos. Fueron muchísimas tardes, muchísimas noches, incluso fines de semana, en que nosotros estuvimos a la orden de las diferentes secciones, seccionales, capítulos y sociedades científicas que hacen vida en el país, para llevarles a ustedes gente que, como ustedes, son expertos en el área y que con su granito de arena pudieron llevarle esa academia a tantos colegas. Se vienen cosas buenas en este sentido. No pierdan de vista los canales de Grupo Leti, porque van a ver cosas muy interesantes en torno a este sentido, porque la academia continúa. No solamente a nosotros o a ustedes, colegas médicos, sino también, por supuesto, como lo hemos hecho siempre, a otras especialidades del gremio de profesionales de la salud, como farmacéuticos y, por supuesto, para nuestro público en general. Bueno, yo ya por mi parte todo muy bien y dejo la palabra y el uso del micrófono a mis compañeras de trabajo y amigas, a Farah Arbeláez, gerente de mercadeo de Grupo Leti, y Mirjana Borisabelevich, gerente de marca de la línea de salud femenina. Adelante. Bueno, en nombre de Grupo Leti, ya el doctor Pastor pues lo ha dicho ampliamente, para nosotros es un orgullo apoyar la academia. Para nosotros de verdad que la plataforma no es nuestra, la plataforma es de todos ustedes, para poder compartir información que sea de utilidad para los especialistas y para los que están en formación. Nosotros creemos fielmente en que una Venezuela instruida da muchísimos resultados positivos a todos los venezolanos. Entonces, para nosotros es un orgullo formar parte de esto, que confíen en el desarrollo de este tipo de cosas, y así como dice Pastor, esperen los resultados, porque por ahí se vienen cosas chéveres. Con la parte de medicina estamos a la orden, no solamente para nuestras bellezas de ponentes, que cada una es mejor que la otra, sino para todos aquellos que quieran hacer academia, que quieran formar, que quieran hacer actividades, que quieran compartir trabajos educativos, que quieran formar a otros especialistas y a los que están en formación. Estamos completamente a la orden, como dijo el doctor Farah Arbeláez, Miriana, para que puedan utilizar esta plataforma que es de ustedes. ¿Ok? Muchísimas gracias por su asistencia. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y estamos a la orden para lo que necesiten. Que tengan todos un feliz descanso. Chao.